Vamos a hablar con otro economista como es Diego Giacomini. ¿Cómo le va, Giacomini? Buena mañana de martes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿arrancamos o no arrancamos? No, ¿a dónde? Digo, está toda la carne al asador, el presidente está poniendo todo de sí, es como que para más no da. Y sí. La gran pregunta es, ¿gobierne Macri a partir del próximo 10 de diciembre? O la expresidente Cristina Fernández, o Labaña, o Massa, o quien fuese. ¿Qué vamos a encontrar los argentinos? Bueno, voy al grano a la pregunta que me hace. Argentina se está dirigiendo hacia una crisis que, dado las características actuales de la economía y de la política, va a ser la más grande de las últimas décadas. ¿Por qué? Porque esta crisis junta las peores características que tuvieron la del 89 y la del 2002. Es decir, es una crisis reforzada. Más a la del 89 y se parece políticamente más a la del 2002. Uh-huh. Argentina enfrenta dos riesgos importantísimos, que si no cambian las políticas económicas, pero de fondo, con fuertes reformas estructurales, y a esta hora del partido tienen que ser aplicadas todas juntas, Argentina se dirige hacia una crisis con riesgo de default y riesgo de hiperinflación. ¿Ok? ¿Qué nos espera? Bueno, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo algo que es comparable a lo que vivimos en 1988, principio del 89, y en 2001. O sea, Argentina está en trayectoria de crisis, dirigiéndose hacia ese punto. El gobierno no tiene reputación, el gobierno tiene cero credibilidad y el último paquete de medidas es inconsistente. Si a esto le sumamos que pareciera, al menos con la información que tenemos hasta ahora, que los principales candidatos presidenciales o precandidatos son Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, estos dos candidatos tienen 70% de imagen negativa. Y esto no es un capricho de nosotros, la gente. ¿Esto qué implica? Esto implica que estos dos candidatos no tienen reputación, que quiere decir que cuando nosotros, la población, miramos hacia atrás, decimos y vemos, mira, estos dos candidatos son los que nos trajeron hasta acá. Con estos dos candidatos, el dólar pasó de 4 a 45 hoy, a la brevedad hacia la banda. Con estos dos candidatos, el PBI per cápita, o sea, el nivel de riqueza en 2019 es más bajo que en 2008, único caso en la región y prácticamente en el mundo. Con estos dos candidatos, desde 2008, cuando asumió Cristina a la fecha, hay 1.300% de inflación. Entonces, miramos para atrás y decimos, mira, estos dos candidatos no cumplieron nada de lo que dijeron, nos trajeron a este punto, las políticas fueron nefastas. Bueno, ¿qué dicen estos dos candidatos? Macri lo confesó. Macri, ¿qué dice? Macri dice, si gano, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Cristina, ¿qué dice? Nada. El que calla otorga. O sea, al menos se puede suponer que Cristina va a venir con lo mismo de siempre. Entonces, estos dos candidatos no tienen credibilidad. Bien. Ahora, ¿dónde está el camino? Esto quiere decir que nosotros, mirando para adelante, proyectamos que estos dos candidatos no van a traer ninguna solución, sino más problemas. Bien, ahora, ¿cuál es el camino alternativo? La candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y la de Mauricio Macri, probablemente en la segunda parte de este año se intensifique esa trayectoria hacia la crisis hacia la cual nos dirigimos. Bueno, algún camino alternativo va a caer más la demanda de dinero, va a aumentar más las expectativas de evaluación, va a aumentar más las expectativas de inflación, va a aumentar
la depreciación, van a empezar a correr contra la reserva del Banco Central, va a acelerarse la inflación. Para la gente de todo que camina por la calle, eso va a implicar todavía menor nivel de actividad, más desempleo y pérdida de poder adquisitivo del salario, que se acumula a lo que ya venimos teniendo. Giacomini. Entonces, y acá redondeo. Entonces el próximo gobierno va a asumir entre la espada y la pared, en un escenario realmente muy complicado, donde, ¿sabes qué? Le va a tener que pedir al FMI un acuerdo por la misma cantidad, por la misma cantidad de dinero adicional. O sea, no solamente le va a tener que pedir al FMI que nos postergue los pagos y que durante los próximos años no le devolvamos nada de los 57 mil millones de dólares que nos prestó y que se acaban ya a final de año, casi, sino que nos preste de vuelta la misma cantidad de dinero. O sea, realmente el escenario que nos espera a los argentinos es realmente muy complicado. Ahora, en el 2020. Deme la alternativa. Yo no se la tengo que dar. Se la tiene que dar la clase política. Y el problema es que la clase política no se la quiere dar. Porque yo le cuento, hay solución. Esto se puede evitar. De hecho, con Javier Milei, en nuestro libro que sale ahora, Libertad, 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 planteamos la alternativa que usted me pide. ¿Sabe cuál es la alternativa? Dígame. Hay que hacer reformas estructurales y todas juntas. 1. Reforma del Estado. Nosotros planteamos que hay que achicar el gasto público en 4 años 15 puntos del PBI para poder bajar impuestos 10 puntos del PBI. Y eso le va a dar solvencia a nuestra deuda, la va a hacer pagable. Esto implica, digamos, desalojar gente del Estado. A ver, no. En primer término no, porque nosotros lo planteamos hacer en 4 años. En los primeros 2 años bajamos el gasto público 9 puntos del PBI y la presión tributaria 5 puntos del PBI. Sin tocar planes sociales se baja eso y sin tocar el empleo público. ¿Y dónde la economía? ¿Cómo? ¿Dónde está el recorte de esos 9 puntos? ¿Dónde está el recorte? Lo invito a comprar mi libro. Así usted lo lee, pero se lo adelanto. Esos 9 puntos porcentuales se extraen, se reducen. Primero, número 1, obra pública. Número 2, transferencias discrecionales a provincias y municipios. Número 3, recortando los subsidios económicos, pero bien hecho. Con Javier ya lo habíamos planteado en el 2014. Los subsidios no se tienen que recortar solamente a tarifazo limpio, donde usted tiene tarifas eléctricas que aumentaron por más del 2000%, y eso genera inestabilidad macroeconómica que termina repercutiendo en el dólar, como pasó, y que encima terminó no pudiendo bajar los subsidios porque estuvo mal hecho con Aranguren a la cabeza. Bueno, estos 3 recortes son los 9 puntos del PBI, que te permiten bajar presión tributaria por 5. Entonces, con este sendero va a empezar a dar inversiones en serio, porque no como Macri, que fue verso, la lluvia de inversiones, porque vos no vas a tener inversiones si no bajas impuestos, porque nadie va a invertir si no puede ganar dinero. Entonces, con la economía creciendo, ya a partir del 3er año y 4, se puede ir a la segunda parte del ajuste, que es bajar el gasto público otros 5 puntos porcentuales para bajar la presión tributaria otros 4 puntos porcentuales. Y ahí sí, con un esquema de retiros voluntarios financiado por organismos multilaterales que para eso sí están y deben estar. Por ejemplo, yo le cuento, ¿sabe cuánto aumentó el empleo público desde el 2002 a la fecha? Dígame. Aumentó 3,5 puntos del PBI. Mucha ¿Sabe plata, cuánto aumentaron los intereses de deuda? Que todo el mundo sabe que aumentaron mucho. Aumentaron 2 puntos, 2,2. O sea, nos encontramos que el aumento del empleo público
es un 50% más que los intereses de deuda. ¿Y sabes con qué se financia ese empleo público? ¿Con qué? Ese empleo público se financia con todo lo que mata a las micropymes y a las pymes, que son los impuestos, la inflación y la deuda, que es la contracara, es alta tasa de interés. Mire, el empleo público nacional aumentó casi 1 punto del PBI de esos 3,5. Los otros 2,5 redondeando es provincias. Bueno, el empleo público nacional aumentó cuando Nación no presta ningún servicio público esencial. ¿Qué quiere decir? La policía no es de Nación, la justicia, salvo lo federal, no es de Nación, los hospitales no es de Nación, los colegios, las escuelas no son de Nación. Entonces, entendemos, cuando visualizamos estas cosas, que la gente no lo ve. A ver, ahora, del otro lado, ¿qué digo? Argentina siempre funcionó con 8 ministerios, y Macri llegó a tener 23. Macri aumentó la estructura del Estado un 25%, cuando vemos la cantidad de secretarías, subsecretarías, en relación a Cristina, que ya tenía el récord. Entonces, recapitulando, ¿se puede evitar esto? Sí. Con una reforma de Estado que baje gasto público, baje impuestos. Hay que eliminar el Banco Central, porque con este Banco Central no se puede bajar la inflación. Y si no se baja la inflación en serio, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber generación de empleo. Giacomini, sí. El resto, digamos, del plan lo leemos del libro, pero yo, para despedirlo ya, me resta una pregunta a formularle. Sí. ¿Por qué cree que el actual gobierno o el anterior no hicieron estas reformas? Por incapacidad. Este gobierno, yo lo dije siempre, Verso, que era el mejor equipo de los últimos 50 años, siempre lo dije, es malo porque este equipo no tuvo nunca a nadie que sepa de macroeconomía. Yo esto lo charlaba siempre con Carlos Melconian y decía, en este gobierno nadie sabe hacer programación macroeconómica. Trajeron a Galiani, un econometrista, para hacer eso. O sea, es como poner un basquetbolista a jugar partido de fútbol. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las cosas se hacen en macroeconomía mal durante mucho tiempo, inexorablemente lo termina sufriendo la microeconomía, lo termina sufriendo la gran empresa, la pyme y la microempresa también. Muy bien, estamos escuchando a Diego Giacomini, no hace falta reiterar, es economista él. Giacomini, que tenga una buena jornada y gracias como siempre. Un placer enorme, señor, gracias. Hasta cualquier momento. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.